Bien, pues sin más dilación, hermanos, les damos la bienvenida a la sesión de esta noche. Nuestro padre expositor de esta noche es el padre José Manuel Martínez Espinosa. Él es párroco en el Señor de la Transfiguración de nuestro decanato. Adelante, padre. Muy bien, muchas gracias por el nombramiento también. No soy párroco, pero bueno, no es cierto. Ya me dieron el nombramiento, muy bien. Vamos a tomar el esquema del texto que tenemos para poder hacer este tema 32 que corresponde al libro del profeta Daniel. Bueno, espero que pueda transmitir lo que nos ayude a entender como tal en este curso de Sagradas Escrituras sobre el profeta Daniel. La introducción primero nos deja claro que es un libro difícil de comprender y vamos a ver qué es en difícil. Primero, por los géneros que utiliza, y luego también algo importante es que es un libro que queda conformado a través de varias lenguas, de varios momentos, de algunos, por así decirlo, escritos que se fueron como tal conformando a lo largo del tiempo hasta llegar ahora al libro que nosotros conocemos como el libro de Daniel. Utiliza un lenguaje diverso de los otros profetas, ya que normalmente en todos los profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? A veces se ponen como en esta postura de ser aquellos que, como decimos, jalan las orejas, están reclamando como tal al pueblo, y bueno, pues Daniel lo hace como tal de otra manera. Por lo tanto, el mensaje es de otra naturaleza. Eh, ¿Qué es lo que realiza Daniel? Bueno, él tiene la misión de consolarlos, de dar un mensaje como tal de confianza, de esperanza, en un momento histórico. Eso es importante, ¿no? Para el momento histórico, aunque voy adelantando muchas de las situaciones como tal, a través de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, dicen de los fragmentos que vienen en el libro de Daniel, no son como tal históricos, ¿sí? Entonces, en un momento difícil de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Aparece como tal este texto para alentar, para consolar. En un momento de la historia de Israel cargado de peligro, de desesperanza bajo el dominio de Alejandro Magno en el siglo III, siglo II antes de Cristo. Daniel de la tribu de Judá nos dice el mismo libro, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 6. Entre ellos se encontraban los judíos, ¿verdad? Cuando llega este momento de elegir, cuando van a, pues, al exilio, ¿no? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, también dice que hay que elegir algunos jóvenes que van a servir en la corte del rey. Y entonces ahí en el capítulo 1, versículo 6, dice del origen de Daniel. Entre ellos se encontraron los judíos Daniel, llamado también, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y en el capítulo 7 dice que el jefe de los eunucos les puso nombres nuevos. A Daniel lo llamó Baltasar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abednego. Eh, es de una familia noble y culta, fue llevado de joven a Babilonia, nos dice eh, el mismo libro, Daniel 13:45.
Y cuando era conducido a la muerte, despertó el Santo Espíritu de un muchacho llamado Daniel, ¿sí? Entonces, desde joven él llegó ahí, y siendo Joaquín rey de Judá, que nos dice Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Esto es en la primera deportación de Israel con otros jóvenes que ya los nombré, que fue Ananías, Misael y Azarías. Fue puesto entonces entre los criados del rey Nabucodonosor. Daniel siempre fue dotado de justicia, de sabiduría. Esas eran las características de la personalidad de Daniel. Es fiel a la ley de Dios y tiene un extraordinario don para interpretar los sueños y visiones. Eso nos lo narra Daniel 1 desde el capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Allí en el versículo 17 al 30. El misterio, dice el versículo 19 del capítulo 2, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y él bendijo al Dios del cielo diciendo, y realiza como tal una oración. Entonces todas esas cualidades le favorecen en la predilección y en la simpatía como tal del rey. Nos dice el capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? El rey interroga como tal a los adivinos. Entonces primero va a ser jefe de los sabios, la corte de Babilonia. Luego eh, llega a ser ministro de la administración imperial en el capítulo 6, ¿sí? Darío decidió nombrar en su reino 120 sátrapas para que gobernaran el reino bajo el mandato de tres ministros, entre los cuales estaba Daniel. Fue confidente de Ciro en el versículo 29. Y el tal Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Este avanzar de Daniel, o el hecho de participar allí, ¿verdad?, en la corte, en la administración, o ser confidente como tal de Ciro, pues causa como tal las envidias. Entonces es echado al foso de los leones, que nos narra eh, Daniel el capítulo 6, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones por la envidia, es narrado desde el versículo 2 hasta el 25. Sabemos que él queda como tal librado del foso de los leones. Desde la introducción, algunas preguntas, ¿no? Daniel fue un personaje histórico. ¿Existió de verdad o es un personaje tomado como ejemplo o modelo para fortalecer la fe de los israelitas después del destierro? ¿Cuándo fue escrito el libro? ¿Cuánto hay de historia en todo esto? Muy bien. También con estas preguntas, pues vamos a ir nosotros en este estudio para saber como tal, mirar, meditar la palabra de Dios, entenderla y sobre todo aplicarla en el momento actual. Autor del libro de Daniel y su fecha de composición. Nos dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras que por mucho tiempo se pensó que el mismo Daniel, desterrado en Babilonia en el siglo
Octavo fuera el autor del libro que lleva su nombre. Sin embargo, nadie piensa esto. En el libro hay muchos factores que nos indican que su composición fue en el siglo II antes de Cristo. Con la cuestión de la autoría, quisiera aquí hacer un paréntesis, ¿verdad? Para que podamos entender esta situación. ¿Cómo tener un concepto de autor en las Sagradas Escrituras? La mentalidad de nuestra época para entender un autor con respecto a la Sagrada Escritura tiene que ser totalmente distinto. Nosotros en la actualidad estamos acostumbrados a conocer el nombre exacto del autor, ¿sí? De un libro. Si nosotros no conocemos como tal el autor o decimos que, bueno, que anónimo tal y tal y tal, como que nuestra mente dice, entonces esto no sirve o esto es falso. Entonces, eso cuando aún en ocasiones hay un seudónimo, casi siempre es fácil llegar como tal al nombre verdadero escondido detrás de ese seudónimo. Entendemos que un libro escrito por un autor no puede sufrir añadiduras por otros autores y ahí también entramos como tal en problemas en la Sagrada Escritura. Porque nosotros decimos, es que si mete la mano otra persona como tal, entonces esto ya no es original o esto causa conflicto. Eh, el autor como tal original, ¿verdad? Para nosotros sería quien lo revisa o quien edita o tal. Para nosotros usar el seudónimo, cobijándonos bajo el nombre de algún otro autor, eh, por ejemplo, famoso, sería un fraude. Y eso es lo que estamos nosotros ahora enfrentándonos en el libro de Daniel, ¿verdad? Eh, ¿Quién es Daniel? ¿Cómo se escribió ese libro que lleva como tal su nombre? ¿Por qué lleva su nombre? Y bueno, eh, hay que entender que durante la formación de la Sagrada Escritura no había como tal un concepto individualista de autor. Ese es el punto importante. O sea, no hay un concepto individualista, sino que la composición de un libro tenía como tal, ¿verdad? Un sentido o una dimensión comunitaria y social. Esto es muy, muy importante. Podemos nosotros decir que el autor se perdía como tal en el escrito, ¿no? Y eso no es algo grave. Eh, Muchos van interviniendo, muchos como tal, ¿verdad? Van enriqueciendo como tal el texto, porque no había como tal un interés exagerado en el individuo que componía como tal toda la obra. Y eso lo vemos, bueno, en varios, ¿no? Por citar, por ejemplo, el profeta Isaías y tal. Que entendamos a través de esto que efectivamente la dimensión comunitaria y social es muy importante. Y esto ligándolo a la cuestión de la canonicidad, porque nosotros tenemos como tal un canon en las Sagradas Escrituras. Pero debemos de entender que el canon forma el canon primero y que luego uno de los puntos importantes es que un libro como tal llega a ser aceptado como canónico, eh, no por esta cuestión de decir, bueno, cuáles son los libros que solamente tienen un autor o tal o esto, no, sino cuáles fueron los libros como tal que se entienden, son una experiencia de fe y fueron transmitidos a lo largo del tiempo. Entonces, muy importante esto. Todo esto, ¿verdad? El hecho del carácter comunitario de los textos, de la cuestión de la composición, ¿verdad? No está remarcado como tal
estrictamente un solo autor, pues nos tiene que hacer o dar la idea de lo que significa un autor en la Sagrada Escritura muy diferente al, a nuestro tiempo, a nuestro concepto o a nuestra cultura. Entonces, vamos a entender que estos fenómenos de anonimato o atribución genérica como tal, ¿no? A alguien fueron enriqueciendo el texto, pero ahora lleva el nombre, libro de Daniel. Eso no es pecado ni es una situación que tiene que poner como tal en duda nuestra fe. Ahí está el punto, ¿no? Que nosotros vayamos recibiendo como tal estos estudios de la Sagrada Escritura de esa manera. Por poner un ejemplo, diversas atribuciones. Muchos de los libros, sobre todo en el Antiguo Testamento, no poseen el nombre estrictamente de quien escribió el libro. Por ejemplo, el Génesis, el Éxodo, el libro de los jueces, el libro de los números, el Levítico y así, ¿no? Todos estos libros más bien están ligados con la cuestión de autores anónimos. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a tener un fenómeno similar en algunos libros. Por ejemplo, en la cuestión de los evangelios, ¿verdad? Sobre todo con las tradiciones de escritura, con mayor o menor fundamento real y que se les atribuye a una persona en concreto. La atribución genérica. La atribución genérica se da por la misma Sagrada Escritura, ¿no? O por las tradiciones, ya sea judías o tradiciones cristianas. Esto no significa la realidad de una paternidad literaria, no estricta o eso de la autoría. En esta línea vemos, por ejemplo, a Moisés como el legislador inicial del pueblo y además el protagonista de acontecimientos del Éxodo, del camino por el desierto, ¿no? Se le atribuyen los libros de la ley, como Crónicas, Esdras, Nehemías, tal y tal. Bueno, que esto nos ayude precisamente, ¿no? Para todo este contexto del libro de Daniel. Porque tiene también algo muy importante, la cuestión del estilo y cómo es que se da uno cuenta, ¿verdad? Que esto está enriquecido de manera comunitaria o social. El estilo de la lengua hebrea, aramea, con la que está escrito el libro de Daniel es del siglo tercero o siglo segundo. Entonces eso de que se pensó que él de corrido había realizado como tal el escrito en el siglo octavo, pues lo vamos descartando. Ideas teológicas, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la angelología, la cuestión de que Daniel como tal es un libro apocalíptico. Y a veces cuando vamos a apocalíptico, normalmente todas las personas dicen, es lo que va a pasar. Es como allí tener la bola mágica que nos va a indicar qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, tal. Cosas milenaristas, pensamientos y todo esto, ¿verdad? Hacen esas interpretaciones de la Sagrada Escritura, pero más bien apocalíptico, ¿qué significa? Pues quitar el velo, revelar, ¿sí? O desvelar. Eh, es un género literario en la Sagrada Escritura, como el libro también del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, que busca dar a conocer el sentido, fíjense bien, Apocalipsis, dar a conocer el sentido de los acontecimientos presentes mirando al futuro. Eso lo hacemos constantemente en nuestra vida, ¿no? Interpretamos lo que está pasando y queremos ver como tal el futuro, pero no está partiendo de una revelación así como fumada para decir, esto va a pasar dentro de 2 años, dentro de 10 años, dentro de 100, dentro de 1000 años y tal. O sea, que lo tengamos muy, muy claro, porque si no eso
no ayuda para la lectura de este libro. Esta visión apocalíptica, creencias también, ¿verdad?, del pueblo de Israel que quedan marcadas en este libro, sobre todo de la resurrección, y revela también esa mentalidad que el pueblo fue adquiriendo después del exilio. Los hechos del tiempo de Babilonia son narrados ahí en los capítulos del 1 al 6 y son descritos de una manera vaga e imprecisa, mientras que los acontecimientos de las visiones son descritos con claridad y con precisión. ¿Qué concluimos de esto? Sobre el autor del libro de Daniel y la fecha como tal de composición. El autor del libro de Daniel, fiel observante de las tradiciones, recopiló fuentes, ¿verdad? Y fíjense cómo desde aquí nosotros decimos, o sea, le atribuimos, Daniel es el que lo escribe, aunque se da como tal esa composición, ¿verdad? De los diversos autores en la dimensión comunitaria, desde esa experiencia de fe, marcada por el sentido del mismo pueblo en cuestiones efectivamente históricas que estaban viviendo y que entonces se trae como tal a la memoria cosas, por ejemplo, aquí en el libro de Daniel, de fidelidad. Él recopila fuentes y documentos antiguos, los ordena dándoles una unidad de temas, de estilo, más o menos en el año 165 antes de Cristo. Y entonces queda como tal, ¿verdad? El libro de Daniel también en el apartado de los deuterocanónicos. Si es posible que el libro recibiera algunas añadiduras posteriores a la composición, lo que decimos es, ¿verdad? Daniel 9, del 4 al 20, capítulos 13 y 14, eso, deuterocanónicos. Recordando que los libros deuterocanónicos, bueno, son aceptados solamente en nuestro canon como tal católico, y nosotros los reconocemos como libros inspirados. El libro de Daniel vino a formarse de la siguiente manera. Primero, recuerdos del profeta Daniel. Ya decíamos, y nos lo marca el mismo libro, famoso por su sabiduría, por interpretar los sueños, por tener justicia, por actuar con verdad. Entonces circulaban en algunos textos ya antiguos. Y en el periodo del posexilio, este personaje era ideal para exponer enseñanzas que el autor bíblico se proponía sobre el sentido de la historia humana y la observancia de la ley de Dios. ¿Qué pasa ahí? En el posexilio, ¿qué hay que hacer? Conformar como tal, dar unidad al pueblo, ¿sí? Porque fuera, ¿verdad? O sea, en el exilio se olvidan de Dios, se olvidan del culto, de las enseñanzas, de la unidad como pueblo elegido, de tal y tal y tal y tal. Entonces, eso afecta como tal al pueblo, como en la actualidad. ¿Ah? Aquellos que quieren vivir sin Dios, pues claro que van a ser unas células que infectan como tal a toda la comunidad y entonces eso se vuelve como tal un desorden. ¿Ya? Deberíamos de pensar así como Daniel para decir cómo solucionar la situación que nosotros vivimos en la actualidad, como si fuéramos saliendo del exilio. Entonces, para Daniel fue muy importante el hecho de entender ese momento histórico, ¿verdad? Y, como dice, cuando Antíoco Cuarto Epifanes y el influjo de la cultura griega paganizante quería acabar con la fe y las tradiciones del pueblo de Dios, entonces, ¿qué hace Daniel? Da un mensaje de consolación como tal al pueblo. Por eso decimos, es distinto de los otros profetas, ¿no? Él llega y consuela. Recoge tradiciones antiguas que se conoce como el ciclo de Daniel, las ordena, las completa y da a su pueblo un mensaje, eso, de esperanza, de consuelo y de sentido después del exilio. Los reinos de los hombres, el reino de Dios, eso, ¿no? Cómo es que se lleva a cabo la cuestión temporal, por así decirlo, del reino del gobierno, y después
el libro de Daniel nos deja muy claro también esto, que no surge con Jesús, sino que desde el principio, podemos decir nosotros, desde que el pueblo de Dios es llamado allí con Abraham, ¿verdad? Existe como tal esto del anuncio del reino de Dios. Y entonces, también algo muy importante desde el testimonio de Daniel, el valor de la fe confiada en el Dios de los padres. O sea, que eso se les había olvidado y ahora Daniel como tal lo viene a recordar o a enseñar. Daniel, protocanónico y deuterocanónico. La historia larga y oscura de la composición del libro de Daniel se complica más con el texto del libro. De hecho, hay notables diferencias entre las versiones de Daniel, en particular en el texto masorético. ¿Qué es un texto masorético? Igual hacemos aquí otro paréntesis. El texto masorético es el texto hebreo, ¿verdad? Original en el Antiguo Testamento, transmitido sin variaciones consonánticas. Es decir, un texto masorético solamente está escrito, ¿verdad? Así sin las vocales. Recordemos que en el hebreo, en el periodo de la composición de la Biblia, se escribía solo eso con las consonantes. Algunas de ellas servían como ayudas, es decir, bueno, desde el texto hebreo y el texto masorético como tal, entendemos ahora que este texto es un texto hebreo actual, ¿verdad? Del Antiguo Testamento que es transmitido como tal y, y el paso de los diversos textos hebreos consonánticos al único texto consonántico y luego a su vocalización, bueno, es decir, como todo este proceso que se va dando, ¿no? Al añadir como tal las consonantes. Eso es como tal un texto masorético, ¿sí? En el hebreo. Después, en la versión de la Vulgata, la versión de la Vulgata, ¿verdad? Al hablar de este libro de Daniel, bueno, entendemos que como tal la, la Vulgata es una traducción, ¿verdad? Que realiza como tal San Jerónimo por encargo del Papa Dámaso. Empieza como tal la revisión de la versión latina de los Evangelios, del Salterio. Sí, esto se realiza entre los años 382, 385. No se sabe con certeza, porque esta es cuestión de historia, si él mismo revisó el resto del Nuevo Testamento. Habiendo luego estudiado a profundidad el hebreo y el arameo, se dedica entre el año 392, 406 a la traducción del Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí, como decimos, hay algunas cosas notables de diferencias en estas traducciones como tal, desde el original, decíamos en el texto masorético del hebreo, después en la Vulgata, que es una traducción como tal al latín, y luego es la traducción de los setentas. La traducción llamada así de los setentas, que esa como tal es una traducción en griego, nos dice que en la literatura judía como tal, en una carta de Aristeas a su hermano Filócrates, nos dice que se pide como tal, ¿verdad? El bibliotecario de Alejandría manda pedir de Jerusalén la ley judía
y entonces unos traductores hacen esta labor, y entonces ahí, ¿verdad? El sacerdote Eleazar le envió a 72 sabios judíos, 6 de cada tribu, para que tradujeran el Pentateuco. Este trabajo, de acuerdo al relato, lo llevaron a cabo en 72 días en la isleta de Faros, frente a Alejandría, ¿no? La biblioteca es muy famosa. Del número 72 se pasó a redondearlo en 70, y por eso nosotros conocemos esta traducción de la Sagrada Escritura como la de los 70, ¿sí? Muy bien. El libro contiene algunas partes deuterocanónicas que nosotros vamos a encontrar. Estas son Daniel, capítulo 3, ¿verdad? Los versículos del 26 al 45, del 52 al 90. Los deuterocanónicos, ¿no? O libros deuterocanónicos. Eh, Son libros del Antiguo Testamento como tal que están escritos como tal en griego, y podemos decir son como como un apartado dentro del canon. Y claro que para nosotros son aceptados y nosotros los reconocemos. Estas partes muy posiblemente, como decimos, fueron añadidas a lo largo de la historia en la composición del texto definitivo, y parece incluso ser ya de la época cristiana. Solamente nos dice aquí cómo está nuestro texto. Una cuestión, ¿verdad? En esto que ya veíamos de las traducciones, y ahora tocamos el punto de la lengua. Dice, un problema de la lengua en el libro de Daniel. Este libro empieza en lengua hebrea, capítulos 1 y 2. Luego sigue en lengua aramea, capítulos del 2 al 7. Luego, otra vez, ¿verdad? Termina en lengua hebrea, capítulos del 8 al 12, y decíamos allá después 13 y 14, que están escritas en lengua griega. Este hecho extraño de la diversidad de lenguas en la composición final de un mismo libro constituye un problema para los estudiosos, ¿no? A veces para ubicar como tal el tiempo final de la redacción o de inicio o tal. Debemos pensar que posiblemente el autor que reunió las varias fuentes de Daniel dejó en su lengua original las partes como tal recopiladas. Del género literario, ya había mencionado algo sobre la cuestión apocalíptica, pero dos géneros nosotros como tal reconocemos en el libro de Daniel. Primero, el género literario agádico y el género apocalíptico. El género agádico, que se usa en los capítulos del 1 al 6, 13 y 14, deriva del término hebreo ágada, que quiere decir narrativo o relato inventado. Ahí entramos como tal en otra cuestión, ¿no? Reconocer la importancia, bueno, y conocer como tal los géneros literarios, nos llevan como tal a ubicarnos en la situación histórica en la que queda conformado como tal un libro en la Sagrada Escritura, ¿sí? Dice, si el género agádico es narrativo o un relato inventado, decimos, tiene escasas, o la base histórica es escasa, ¿no? Es difícil. ¿Por qué se narra? ¿O por qué se elabora como tal esta narración? Decimos, dentro de la Sagrada Escritura es para inculcar una lección moral,
¿no? Es decir, ¿y esa inspiración divina? Claro que sí, porque eso hace que el pueblo de Dios vaya avanzando. El hecho de que no tenga una base histórica no quiere decir que eso sea una mentira también para que no suframos por esta situación, ¿sí? Y entonces, los relatos de Daniel son agádicos, es decir, que no pueden tomarse de la historia real, ¿sí? Posiblemente el Daniel de las narraciones, el capítulo 1 al 6 fue un personaje, eso, histórico del siglo octavo, un profeta famoso sobre el cual se fueron tomando con el tiempo, nosotros decimos leyendas de carácter popular. Entonces, también aquí, ¿no? Al hablar como tal de la leyenda, quiere decir que va como tal enriqueciendo desde la cuestión moral en las enseñanzas al pueblo. ¿Qué se subraya? Eso, el mensaje espiritual y moral, sirviéndose de esas historias, ¿verdad? De la cultura popular y como tal del tiempo. Y luego la cuestión apocalíptica. ¿Qué es la cuestión apocalíptica? El género apocalíptico es algo nuevo para el Antiguo Testamento, ¿sí? Aquí como tal en el libro de Daniel surge en una época, ya decimos ahora del posexilio. ¿Por qué? Porque ellos tienen que interpretar lo que están viviendo y qué es lo que viene como tal en el futuro. La profecía había perdido fuerza y eficacia. ¿Por qué? Porque muchos decían, bueno, ya pasamos tal cosa, ya no sucedió esto, ya no sucedió tal, ya no. Entonces, pues ya no creemos como tal, ¿verdad? Que va a venir el Mesías, que va a haber un reinado. Es como decimos, hijo, no salgo de una cuando ya entré a otra y ahora ya no sé qué hacer, ¿no? Quiero como portarme bien, hacer bien las cosas y todo esto sale mal y pues así se encontraba como tal el pueblo, ¿no? Entonces surge como tal este género apocalíptico para reforzar, ¿no? Para decir que no por lo que estaban pasando, Dios se había olvidado, Dios había ido de vacaciones, Dios los había como tal, ¿verdad? Ya los tenía en el olvido, no, sino que eh, la- por algún momento, y obviamente el pueblo de Dios sufriendo, pasándola mal, pues se atrevieron como tal a juzgar a los profetas diciendo, pues nos mintieron, ¿no? Entonces no podemos como tal creer como tal ya en los profetas y entonces, pues eso, si la profecía había perdido como tal fuerza y eficacia, pues entonces, desde el acompañamiento que Dios da al pueblo, entonces, bueno, pues surge como tal esto, ¿no? Dice, muchas de las promesas de los profetas parecían no haberse cumplido cuando hablan del gran reino mesiánico de David, dado que el pueblo pasaba de un dominio a otro, ¿sí? Esclavos por aquí, eh, acabados, arrasados, privados de la libertad como tal de ejercer el culto a Dios y tal, bueno, pues eso era lo que vivía. Primero, y ahí vemos, ¿no? Nos dice en nuestro mismo manual, haciendo como una captación de todo esto. Pasaban de un dominio a otro. Babilonia, medos, persas, griegos, y ahora persecución. Un rey terrible, Antíoco IV Epifanes. El género apocalíptico permitió al autor Daniel, a través de las visiones, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y a qué se refiere como tal estas visiones? Pues eso, símbolos, números, colores, tal y tal, ¿no? De hecho, a veces a mí me llama mucho la atención cuando dice la gente, bueno, es que yo quiero interpretar como tal mis sueños y todo esto, porque tal, tuve esto, soñé esto. Bueno, lo que tú estás viviendo en la realidad, hasta cuando vas a dormir, allá lo vas a llevar, pero pues ahí vas a tener eso, ¿no?
alegorías, imágenes, tal y tal y tal y tal. Pero eso parte de la historia, entonces no te fugues en decir, es que, ¿qué significó tal? ¿Qué significó el color? ¿Qué significó? No, sino lo que estás viviendo para que interpretes, ¿verdad? Lo que tienes que hacer. Así, Daniel ayudó a proyectar las promesas de los profetas, o sea, no es que él viniera a decirles otra cosa distinta, no, ya no va a haber Mesías, ya no va a haber reino de Dios, esto de la descendencia de David es una mentira y tal, no, sino que al contrario, ¿verdad? Proyecta eso que ya Dios había manifestado a su pueblo y a ellos les da como tal la fuerza y el ánimo para que miren hacia el futuro, remarcado así como tal en los últimos tiempos. El trasfondo histórico, ahí sí, bueno, son varios datos como tal. Ahí sí voy a darle darle lectura. El autor dice, no le interesa la precisión de los hechos y la historicidad del profeta Daniel. El libro fue escrito para dar una respuesta teológica y moral a los acontecimientos que vivía el pueblo de Dios bajo el poderío de los reyes griegos. Por eso, para entender el libro de Daniel es importante recordar algunas circunstancias históricas de las que habla el mismo autor, el mismo Daniel en el libro. Entonces, siglo octavo, los asirios habían convertido el reino de Israel en una provincia de su vasto imperio. Luego, a finales del siglo séptimo, el rey de los Medos ocupó Nínive y destruyó el imperio asirio. Luego, Nabucodonosor, que subió al trono de los Medos, amplió el dominio con las conquistas del reino de Judea en el año 587 a.C. Pero sus sucesores no estuvieron a la altura de conservar el poder y el imperio medo. Entró en decadencia hasta que Ciro, el grande rey de Persia, conquistó la capital Babilonia en el 539 a.C. A partir de entonces, el territorio de Oriente Medio, también Judá e Israel, estuvo gobernado por los reyes persas hasta que Alejandro Magno en el 331 a.C. lo conquistó para Macedonia y Grecia. Después de Alejandro Magno, los griegos gobernaron Palestina, primero con los reyes Ptolomeos y luego con los reyes Seleucidas. Algunos de estos reyes son nombrados en las visiones de Daniel a través de símbolos. Entre ellos cabe destacar Antíoco IV Epifanes, que quiso obligar a los judíos a abandonar su antigua religión, a practicar el culto pagano común a todos sus dominios. El resultado de su persecución fue la rebelión armada de los judíos, narrada también en el libro de los Macabeos. Varias citas igual de Macabeos nos ayudan como tal a entender esta cuestión histórica del pueblo de Dios y como resultado, ¿verdad?, del escrito de Daniel. Este conflicto entre la religión del pueblo de Dios y el paganismo de sus dominadores es uno de los temas centrales del libro de Daniel, ¿no? Entonces, el conflicto entre la religión, porque ser fieles, eso a la religión, ser fieles al pacto de Dios, a las promesas de Dios, y eso pues les trae como tal varias situaciones de problemas. El contenido de la división de los capítulos del libro de Daniel. El libro de Daniel, dividido en dos partes casi iguales. Capítulos del 1 al 6, que decíamos eso, los textos del género agádico sobre Daniel y sus tres compañeros en la corte de Babilonia. Después la segunda parte, del 7 al 12, visiones de Daniel, que él, bajo las imágenes simbólicas, los cuatro reinos, terrenos que el pueblo de Dios conoció desde la conquista babilónica de Judea, del 587, hasta el momento en que Dios establezca su reino eterno sobre la tierra. Y la última parte, deuterocanónica, capítulos 13 y 14, tres relatos agádicos
del triunfo, bueno, y aquí en la segunda parte recordemos, ¿verdad? El género apocalíptico. Y del triunfo de Daniel, allí en capítulos 13 y 14, representados como tal en el caso de Susana contra los sacerdotes de Betel, contra el dragón. Mensaje y enseñanzas del libro de Daniel. Ya lo decíamos, ya lo había como anticipado, para qué se escribe, el por qué, cómo es que es un texto, decimos así como difícil y oscuro, todo lo que el tiempo que transcurrió como tal para su conformación. La obra se escribió para dar ánimo a los judíos. ¿Para qué? Para que se mantuvieran fieles al Dios de sus padres. Y yo pensaba, ¿verdad?, en todo esto, cómo es que, pues, nosotros tenemos que ser como el profeta Daniel, ¿verdad? Dar ánimo a tantos y tantos hermanos bautizados, ¿no? Que se encuentran eso, desanimados. Y luego, ¿no? Que ante una propuesta, ¿no? Ya siendo así algo actual, una propuesta religiosa o espiritual, así como si fuera de supermercado, pues entonces son bautizados y decimos sí a la misa, pero también quieren tener amuletos, pero también esto, pero también ideas con eso de la muerte, mezclas, se persignan ahí ante esas cuestiones. Bueno, ¿no? ¿Cómo mantenernos fieles a Dios? Ahí vemos, ¿no? Que históricamente, ¿qué vivían? Bueno, ellos solamente sentían ese atractivo paganizante, ¿no? Veían que los griegos y tal y todo esto, pues ellos tenían sus dioses y todo muy espectacular y se dejaban como tal deslumbrar y entonces Daniel dice, no, hemos de dar el ánimo para que nosotros permanezcamos en la fidelidad. Entonces Daniel, a través de las páginas, ¿verdad?, de este libro, trata de hacer conciencia en el pueblo de que la sabiduría de Dios primero no se equivoca, que la sabiduría de Dios es mayor y está por encima de cualquier poder humano temporal, ¿no? Hablando de los reinos, de los reyes, del sometimiento y de tal, y dando pruebas de que Dios puede salvar a sus fieles de los perseguidores. Y bueno, creo que esto nunca cambia. Esto siempre va a ser algo actual, ¿no? Siempre la sabiduría de Dios va a estar por encima de cualquier interés humano o de cualquier poder humano. Ojalá que nuestro gobierno pueda leer este libro de Daniel para entender eso. Y bueno, seguimos. Daniel proclama esta verdad para los hombres de todos los tiempos, ¿no? Y por eso me adelantaba. Ojalá. Dios es el dueño de toda la historia. Ya aprendemos en el libro de Daniel, dejo de estar y que las bestias y que los cuernos y que esto y que entonces apareció el dedo y escribió y tal, y, ¿no? Dios es el dueño de la historia, de nuestra vida, ¿no? Y no es un dueño que, que tenga esta característica de la prepotencia, ¿no? De decir, si Dios bien es el dueño del tiempo, de la historia, de nuestra vida, Él siempre nos da como tal la libertad. Dios nos dice, yo voy a pensar por ti, porque tú no puedes pensar. Yo tal por ti, porque tú no lo puedes hacer. No, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, Daniel utiliza, ¿verdad?, la aparición y la caída de los imperios como el paso a entender el reino universal. Así lo vamos a ver, ¿no? Nosotros a lo largo de toda la historia. Ningún reino temporal como tal ha subsistido. Nosotros como pueblo de Israel tenemos que poner nuestra mirada precisamente en esto. Familia de Dios, ¿verdad? Vida de comunidad,
algo en lo que nosotros también tenemos que luchar ahora en la actualidad. Da tristeza, ¿verdad?, que los bautizados no se sientan parte de la iglesia. Da tristeza ver, ¿no?, en actitudes, en expresiones, que los bautizados se sientan fuera como tal de una asamblea, de un pueblo que Dios ha conformado como tal. Pues entonces imagínense ustedes, al hablar del reino universal, pues ellos nada que ver, ¿verdad?, con estas cuestiones. Entonces, muy, muy importante, bueno, ya que estamos estudiando este libro. El libro de Daniel tiene una visión teológica de la historia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente en nuestra vida, ¿no? Estas narraciones del libro de Daniel mezclan misteriosas visiones proféticas. Ya decía, él no descarta a los profetas, ¿no?, con argumentos de la historia pasada, presente y futura. Pero ¿cómo se tiene que realizar eso? Y por eso allí lo pongo en rojo, ¿verdad? Toda la historia, pasado, presente, futuro, tiene que ser vista a la luz de Dios, a la luz de Dios, ¿no? A veces en nuestra propia experiencia podemos decir, ahorita estoy como tal enojado con Dios, ¿ah? Ahorita le tengo como cierto recelo por esta situación, ahorita como que no quiero hablar con él, ahorita es el gran error, ¿no? ¿Por qué? Porque como tal, ¿verdad? Como tal, Dios no nos está forzando para que nosotros apliquemos ni la justicia, ni la verdad, nuestra propia libertad, ni eso, ni... Y entonces, claro que no hacemos una interpretación vista a la luz de Dios y vivimos como vivimos, ¿no? Este libro de Daniel describe acontecimientos contemporáneos, proyectándolos en el futuro. Ahí está, ¿no? Y eso, el género como tal apocalíptico, el que algunos empiezan allí, por ejemplo, ¿no? Sobre todo con el libro del Apocalipsis. ¿Y qué significa el número de la bestia? ¿Y que quién es la bestia? ¿Y que cuándo va a pasar eso? ¿Y que cuándo se va a caer el sol? ¿Y que cuándo no sé qué? Nada de esas cosas, ¿no? Ya pasó, ¿cómo vamos a interpretar nosotros más bien el futuro? Abarcan hechos históricos desde el exilio hasta la persecución de Antíoco IV Epifanes, ¿no? Aquí nos está diciendo, nos está hablando específicamente de este libro. Antíoco es el adversario que sustituye a Dios, ¿no? Nos dice ahí el capítulo 11 de Daniel, y que coloca la abominación, es decir, los ídolos, en el lugar santo, capítulo 9 de Daniel. Vamos a leer allí el 9, 26 y 27 versículos. Pasadas las 72 semanas, matarán al ungido sin culpa, y un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será un cataclismo, y hasta el final de la guerra durarán los desastres anunciados. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana, y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda, y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable, hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Y luego es el 11º cuerno con rostro satánico, nos dice Daniel 7, 7, 7 y siguientes. Después, en mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las obras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño,
y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Nos va describiendo, ¿no? A través de estas visiones apocalípticas, el autor de Daniel quiere dejarnos un mensaje sobre el profundo significado de la historia humana. No es algo fumado, ya lo repito nuevamente. Ya presente en los sueños de Daniel en la corte de Babilonia. Su mensaje central es el siguiente: los reinos de este mundo surgen, crecen y se acaban mientras un solo reino queda, el reino de Dios. Y así, ¿no? Podemos ver Roma, Egipto, tal, tal, tal y tal y tal y tal y tal. Y bueno, este reino llegará al momento dispuesto por Dios. El autor de Daniel insiste claramente en que este reino de Dios está próximo a venir y hasta fija en números simbólicos la fecha de este acontecimiento. Y es allá donde nosotros tenemos que ir o haciendo una lectura, ¿no? En muchos momentos no aprendemos de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Pues meter a Dios ahí, porque cuando no aprendemos de la historia, el mismo error, el mismo error, el mismo error, y allí vamos, ¿no? No entendemos como tal esta situación. Así sus compatriotas angustiados por la desventura, el autor muestra una nueva esperanza mesiánica y utiliza como tal esa expresión, hijo del hombre, ¿sí? Vamos a ver Daniel 7, 9, 14. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno, y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. Y las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando, y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano, ¿no? Como el Hijo del Hombre, y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. El mesianismo del Hijo del Hombre. Esta idea mesiánica de Daniel está al servicio del reino de Dios que vendrá para instalarse definitivamente en la tierra. ¿Y qué es eso? Pues la presencia de Cristo, ¿no? La presencia de Cristo. En el tiempo del posexilio, la idea del Mesías, rey y profeta se había menguado, es decir, se iba como apagando. Ya estamos tristes, Dios no cumplió su promesa, eso del Mesías Salvador no se va a dar. ¿Por qué? Pues por lo que vivía el pueblo, continuamente derrotado, bajo dominio de extranjeros. Si bien se mantiene viva la esperanza del Mesías liberador, su figura se hace más espiritual y colectiva. El resto de Israel, es decir, los que siguen creyendo, los que siguen firmes, dice, y el libro de Daniel pone al Hijo del Hombre dentro de una colectividad de los santos del Altísimo. Daniel 7:17. Las 4 bestias gigantescas corresponden a 4 reyes que aparecerán en el mundo, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Y no es la iglesia de los santos de los últimos días, ¿eh? No, no es de los mormones. No, 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 no. Este es otro asunto.
El libro de Daniel no menciona que el Hijo del Hombre es de la estirpe de David. Esto es algo interesante, ¿no? Insiste más bien en esa providencia directa de Dios. Venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. ¿De dónde viene Cristo, el Mesías Salvador? Directamente como tal, de Dios, ¿no? Aunque, pues bueno, se había anunciado y los profetas siempre decían de la descendencia de David y tal. El mismo San Mateo en la genealogía, ¿no? Nos va narrando como tal esto. Bueno, en Daniel dice de Dios, del Padre. Él iniciará el reino de Dios. Es interesante pensar cómo Jesús se aprobó el título de Hijo del Hombre. Eso lo vemos allí, Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Eso dice el Evangelio de San Mateo con respecto a la expresión Hijo, Hijo del Hombre. El Evangelio de San Lucas nos dice: y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Los tres evangelios, ¿verdad? Sinópticos. San Marcos también en el capítulo 13, en el versículo 26, nos dice desde la expresión: y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria, dando a entender su origen divino, el poder que le dio el Padre. ¿Sí? Daniel 7:4. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana, junto al concepto de su humildad de siervo de Yahvé. Bueno, lo encontramos en Isaías. Decíamos, por la situación que vivía como tal el pueblo de Israel y cómo se conformó este libro, Daniel, a diferencia de otros profetas, no va y ahí va, ¿verdad? Todo violento, con amenazas, ahora les va a pasar esto o tal, o contra las culpas de su pueblo, sino que se pone en humilde actitud de oración. Es decir, él pide por el pueblo, ¿no? Recuerda todo lo que el pueblo ha pasado para que él mismo, ¿verdad? Dice, asume sobre sí, ¿verdad? Las culpas del pueblo con dolor y conmovedora, y hace una conmovedora confesión. Daniel 9 dice: supliqué a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión: Señor, Dios grande y terrible, que mantienes la alianza y la fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades. Pues el mismo, ¿verdad? Carga con esto, no como cuando nos vamos a confesar que todos son culpables menos nosotros. Dice, iniquidades y delitos, y nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandamientos y de tus preceptos. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre, nuestros reyes, a nuestros príncipes,
a nuestros antepasados y a toda la gente del país. Tú, Señor, eres justo. A nosotros hoy nos humilla la vergüenza, igual que a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todos los israelitas próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersas a causa de las infidelidades que cometieron contra ti, ¿no? Cómo él habla de toda de la unidad como tal del pueblo. Yahvé, a nosotros nos humilla la vergüenza, como a nuestros reyes y antepasados, porque hemos pecado contra ti. El Señor nuestro Dios es compasivo y clemente, aunque nos hayamos rebelado contra él, y no hayamos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios, ni seguido las leyes que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y ha desobedecido tu palabra. Por eso han caído sobre nosotros las maldiciones y amenazas escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Él ha cumplido las palabras que había pronunciado contra nosotros y contra nuestros gobernantes, enviando sobre nosotros y sobre Jerusalén una desgracia tan grande como nunca había caído bajo el cielo. Como está escrito en la ley de Moisés, nos ha alcanzado toda esta desgracia, pero no hemos aplacado a Yahvé nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Yahvé, consciente de esta desgracia, la ha descargado sobre nosotros, pues Yahvé nuestro Dios siempre actúa justamente, pero nosotros no hemos escuchado su voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con gran poder, conquistando una fama que dura hasta hoy, nosotros hemos pecado y actuado injustamente. Señor, por tu infinita justicia, retira tu cólera enfurecida de Jerusalén, tu ciudad y monte santo, pues por nuestros pecados y por los crímenes de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son la burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración y las súplicas de tu siervo, y mira con buenos ojos tu santuario arruinado. Por tu honor, Señor, inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad en la que se invoca tu nombre, pues nuestras súplicas no se fundan en nuestra justicia, sino en tu gran misericordia. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa sin tardanza. Por tu honor, Dios mío, pues tu nombre se invoca en tu ciudad y en tu pueblo. Según lo que hemos leído en este capítulo 9, entonces Dios ayuda al justo y al humilde que observa la ley, ¿no? Es decir, que acepta la ley, que ama la ley. También en el peligro, así como liberó a Daniel, o liberó a los 3 jóvenes del horno, o a Daniel en el foso de los leones, o a Susana de un juicio injusto, ¿no? Ahí se ve como tal la cuestión de la oración. Un punto aquí que tocamos ha sido a lo mejor muy de manera general, la angelología en el libro de Daniel, ¿no? Pero no de los angelitos esos que llevan y que tocarle la campanita y tal, no, nada de esas cosas, ¿no? El profeta atribuye un importante papel a los ángeles, ¿no? Como ministros de Dios. Entonces eso, ¿qué son los ángeles? Pues eso ya lo sabemos, espíritus puros son individuados por su misión, por el nombre, por lo que tienen que hacer, ¿no? Ya están creados como tal por Dios, los ángeles no se pueden arrepentir. A través de los ángeles se revela también la voluntad de Dios a los hombres. Daniel nombra de importancia más que nadie en el Antiguo Testamento a Gabriel, a los ángeles. Dice, están en la presencia de Dios, ¿verdad? En el 7:10. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron
los libros. En el capítulo 7, cuando Daniel sueña las 4 bestias y tiene la visión del anciano y del hijo del hombre, del ser humano. Su tarea es ayudar y consolar. Y recordamos ahí la cuestión del horno ardiente, si no mal recuerdo, también de la adoración de la estatua de oro, ¿no? Que había propuesto como tal el rey Nabucodonosor. Y nos dice Daniel 3:91. El rey Nabucodonosor se quedó atónito, se levantó rápidamente y preguntó a sus consejeros: ¿No hemos arrojado al fuego a 3 hombres atados? Ellos respondieron: Así es, majestad. El rey repuso: Pues yo estoy viendo 4 hombres desatados que caminan entre el fuego sin sufrir daño, y el cuarto parece un ser divino. Esto dice como tal mi traducción, ¿verdad? Yo estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén. Algunas otras traducciones dicen ahí, parece ser como tal un ángel. Los ángeles y su misión, mensajeros de la voluntad de Dios, explicando en el sentido de las visiones. Daniel traza así el camino a una angelología ya desarrollada que caracterizará la literatura rabínica cristiana primitiva. Sobre la resurrección de los muertos. Otra aportación en la enseñanza de Daniel es la clara doctrina de la resurrección de los cuerpos. Y dice Daniel 12:12. Bueno, leemos ahí del 11. Desde el momento en que se suprima el sacrificio permanente y se instale el ídolo maldito, pasarán 1290 días. Dichoso el que sepa esperar y alcance los 1335 días. ¿Ah? Nos habla como tal de eso, de resurrección de eternidad. Tú vete a descansar, te levantarás para recibir tu suerte al final de los días. En sintonía con el libro de los Macabeos. En el segundo libro de Macabeos. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y notablemente pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente. Era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Eso nos dice en el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, en el apartado, el sacrificio por los muertos.
Ya para concluir, después de haber hecho el recorrido por todo el libro de Daniel y las características de este escrito, bueno, en nuestro manual que tenemos, se nos propone unas páginas como tal escogidas para, eh, creo que algunas cosas ya quedaron como tal claras, y bueno, hablar en general de estos relatos y de las visiones. En Daniel, en el capítulo 2, aparece como tal el sueño de Nabucodonosor, y Daniel, con esta ironía, habla precisamente sobre la mala sabiduría humana, ¿no? Ahí en la corte de Nabucodonosor, sobre sus magias, sobre todas esas cuestiones, y entonces Daniel pone en claro y por encima la sabiduría divina que tiene que llevar al pueblo a la fidelidad de la ley de Dios. Ahí como tal aparecen esos 4 imperios que son Babilonia, Medios, persas, Alejandro Magno. Otro texto escogido es el de de los 3 jóvenes en el horno encendido. Aparece en el capítulo 3 del libro de Daniel. Tanto esta narración del capítulo 3 como la narración del capítulo 6, Daniel en el foso de los leones, nos dan como tal el mismo mensaje. Dios siempre protege a los jóvenes en el horno encendido, protege como tal a Daniel en el foso de los leones. Y esta protección de Dios se da pues a través de la fidelidad. Si nosotros somos fieles, viene como tal esta protección, ¿no? Que no es eso, Dios no es un bombero para venir a apagar la quemazón, Dios no es un amuleto que nos colgamos para que Él entonces nos proteja, seamos inmunes a las cosas, no, sino más bien resaltar como tal la fidelidad a pesar de las situaciones difíciles. Estos 3 ahí dentro del horno, y Daniel, ¿verdad? De allí en el foso, en medio de los leones. Aquí aparecen como tal unas plegarias, ¿verdad? O oraciones, que son verdaderamente joyas, ¿no? Textos que nos invitan a nosotros precisamente en esta oración de confianza, en esta plegaria, porque salen precisamente desde la confianza, no como diciendo, líbranos de esto, sino simplemente en la comunicación con Dios. Entonces ahí que encontramos un corazón humilde, un corazón contrito, ¿verdad? Es decir, como tal, desde el arrepentimiento, y de la misma manera Daniel como tal lo hace. Estas plegarias, tanto de los jóvenes como de Daniel, nos recuerdan el Salmo 136, el Salmo 148, y que nosotros siempre, ¿verdad? Vamos a utilizar ese canto de los jóvenes, esa oración, ¿verdad? En las laudes, siempre en la liturgia de las horas del día domingo de la primera semana. Otro texto como tal escogido para entender este libro de Daniel, en el capítulo 5, el banquete del rey Baltasar. Y ¿qué enseñanza? La enseñanza como tal en este capítulo 5 es una enseñanza teológica, ¿verdad? Las palabras escritas en la pared: contado, pesado, dividido, que indican la suerte de todo reino humano, sobre todo que se burle de Dios, ¿no? Eh, el autor Daniel, una vez más, quiere fortalecer la fe y la esperanza de los judíos, acrecentar la confianza
y recordar la gran promesa del reino de Dios. Daniel 7, capítulo 7, las bestias y el Hijo del Hombre. Estas visiones apocalípticas, como decíamos, parte del género de este libro, narradas a través de símbolos, de animales, y entonces Daniel describe y juzga los hechos de la historia. Entonces estos animales son los reinos eh, de Babilonia, de los medos, de los persas y de los griegos. Y también, bueno, este capítulo 7 nos narra como tal la persecución que vive como tal el pueblo de Israel, pero siempre esto en un mensaje de esperanza, ¿no? No de crear como tal el miedo, el pánico, tal, ¿no? Como acá se nos da, se va a acabar el mundo, ve a comprar tu despensa, ve a hacer esto, ve a hacer... No, nada de esas cosas, ¿no? El reino y el poder será dado en manos de los santos del Altísimo, ya leímos Daniel 7:27, y entonces se instaura como tal el reino de Dios, un reino que es universal. Y por último, en el capítulo 9 de Daniel, oración de Daniel y las 70 semanas como tal, ¿verdad? Que se dan varias interpretaciones y como tal, la oración de Daniel surge de un corazón humilde, de un corazón pobre. Él asume como tal las culpas del mismo pueblo, implora el perdón, es decir, es un mediador, es un intercesor, y ahí como tal, ¿verdad? Se ve la importancia de una práctica religiosa como tal es el ayuno y los sacrificios. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se utilizan? A veces nosotros lo hacemos como en el sentido como de que nosotros le damos algo a Dios, ¿no? O le hacemos un favor a Dios haciendo los ayunos o los sacrificios. Y ahí, ¿no? En este libro de Daniel nos queda con claridad para qué sirve como tal eso, ¿no? El ayuno, la meditación, dicen, por medio del ayuno, de la meditación, de los sacrificios, de esta oración confiada, pues en ese misterio de las 70 semanas, Daniel como tal descubre, ¿verdad?, los misterios de las promesas de Dios a través de todos los profetas. Es una visión de las profecías más famosas. Y bueno, la profecía es claramente mesiánica, porque era lo que había perdido el pueblo de Dios, ¿no? Es decir, no va a haber Mesías, fue engaño. Entonces, Daniel les recuerde, y a través de esto de las 70 semanas, les recuerda la promesa mesiánica. Daniel describe la historia de Israel y de los pueblos. Las 70 semanas son un número simbólico de semanas de años, sobre todo. Entonces, las primeras 7 semanas de año son 49 años y se narra desde la destrucción del templo, perdón, en el 587 hasta la liberación en el 530. Viene después el periodo simbólico de 62 semanas que llega hasta el comienzo de la persecución de Antíoco IV con la muerte del sacerdote Onías. Un ungido será muerto, dice Daniel 9:26. Y después, en la última semana, se narran los acontecimientos contemporáneos al autor, con Antíoco IV, que coloca en el altar del templo el abominable ídolo, que viene en Daniel 9:27. La enseñanza es clara, es siempre Dios quien guía la historia humana, ¿sí? También la persecución prepara, o esto que estaba sufriendo el pueblo, la instalación o la instauración de
el reino de Dios, el reino prometido. Y eso es todo, hermanos. Muchas gracias, padre. Hermanos, si llegan a tener alguna duda, les damos unos 2 minutitos para que escriban sus preguntas en el chat. Y si no, levanten su manita y les vamos abriendo el micrófono. Tenemos una manita levantada. A ver, María del Carmen. Buenas noches, padre. Una pregunta. Dentro de la lectura se repite varias veces el número 4. ¿Qué significa este número dentro de la Biblia? No me escucho. Ya. ¿Sí te escucho? Bueno, en general, dentro de toda la Biblia, no sabría como tal decirte yo qué significa. Aquí como tal se habla de las etapas en las cuales el pueblo de Dios había sido como tal, o había vivido la situación de exilio o de opresión, o eso, ¿no? En general, sí, la verdad es que no sé qué significará. Habrá que, por ejemplo, a cuestión del género el apocalíptico para tener la tabla, ¿no? Decir qué significa como tal los números, qué significan como tal los colores, qué significan como tal, y así poder hacer la interpretación. Pero en el libro de Daniel, pues como tal, es eso, ¿verdad? Los distintos momentos en los cuales el pueblo vivió como tal estas situaciones de dificultad históricas a través de los reinos temporales. Gracias, padre. Hay una pregunta en el chat. Si de favor nos puede repetir qué es masorético. A ver, los textos masoréticos. El texto masorético es el texto hebreo actual del Antiguo Testamento, transmitido sin variaciones consonánticas apreciables desde el siglo II después de Cristo y vocalizado y anotado por los masoretas de los siglos 6 al 10 después de Cristo. Recordemos que el hebreo, en el periodo de la composición de la Biblia, se escribía solo con consonantes. Algunas de ellas servían como ayudas vocálicas en orden a la correcta pronunciación. El paso de los diversos textos hebreos consonánticos al único texto consonántico y luego a su vocalización lo podemos describir de la siguiente forma. Ya después viene eso, ¿no? Si quieren yo les mando aquí como tal diversidad de textos consonánticos. En un primer momento, del siglo I al II, después de Cristo, hubo
diversidad de textos consonánticos de un mismo libro, habían distintas ediciones, en ocasiones con variantes considerables entre ellas. Esto lo deducimos por la diferencia entre el texto masorético y otros testimonios, como el Pentateuco y la traducción de los 70, que a veces reflejan otro tipo de texto hebreo. Entonces es la manera en cómo fueron adhiriendo como tal también las consonantes, ¿no? Ese es el problema con la cuestión de Yahvé y de Jehová y tal y tal y tal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque solamente el texto hebreo como tal solamente tiene, ¿qué letras? A ver, alguien que nos diga. Puras consonantes, ¿no? Vocales no tiene, ¿sí? Ok. Entonces ese Gracias, es el... padre. Ujú. Y una Entonces, última las manita. consonantes- Bueno, sí. No, no. Adelante. No, eso es lo que decir, o sea, era la variación que se iba dando como tal en la traducción, ¿no? Al ponerle la vocal. Buenas noches, padre. Mi pregunta es, o mi duda es, usted mencionaba que en la visión decían que veía venir al Hijo del Hombre sobre las nubes y me parece que mencionó el Evangelio de San Mateo. Cuando hacían el Hijo del Hombre, siempre ellos daban por hecho que era Jesús, el hijo de José, o sea, como hombre. Tiene su micrófono apagado, padre, no se escucha. Perdón. El libro de Daniel tiene como esta, bueno, todos los profetas iban diciendo, de la línea de David, descendiente de David, ha de venir como tal el Mesías. Entonces, Daniel imprime como tal este nombre mesiánico, hijo del hombre, ¿sí? Él como tal lo imprime, o sea, diciendo de la descendencia. Los profetas decían, descendiente de David tiene que venir el Mesías, y dice el profeta Daniel, ¿no? Viene como hijo del Padre, como hijo de Dios. Y este mismo término o nombre, ay, Jesús lo asume, y por eso ya después veíamos nosotros en los evangelios, ¿no? Aparecía ahí en los tres sinópticos que Jesús mismo también se reconoce como el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, pues, ¿no? Porque también en los evangelios vamos a encontrar esa expresión, ¿no? El Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Sí se entiende eso? Sí, me quedaba la duda porque he escuchado en muchas ocasiones que Jesús decía, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de curar pecado. Ajá, Sí, así yo es. pensaba que se O refería sea, a que vieran la figura ajá. de José como su padre, No. como hombre, Es pero ya me quedó con ahorita claro. referencia a Ujú, ajá, como lo decimos en el credo, ¿no? El Hijo único de Dios. ujú. Sí, no a José. Muchas gracias. Sí, Pues ya no hay más manitas levantadas. Solo bueno, en el chat le agradecen mucho, padre. Gracias por su tema, por explicarnos. no, Muchas bendiciones. no, muchas gracias a todos por la paciencia. Sí me costó algo de trabajo, pero espero que se, bueno, que aprovechamos el tiempo y se pudiera entender esto. Claro Muchas que sí, gracias. padre. Bueno, damos gracias a Dios por este momento de estudio y pedimos que su bendición siempre nos acompañe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Buena noche a todos. Dios les bendiga.
Buenas noches, hermanos. Cerramos esta sesión.